Hola ourensanos y ourensanas bonitos. En el día de hoy vuestra nutricionista Adriana os va a guiar por un menú con recetas que podéis incluir en vuestro recetario saludable. En la cocina una receta súper especial, tortellini in brodo. Vuestra nutricionista personal os va a plantear un reto para cuidar vuestra salud. Al término del programa resolveremos las dudas que tenéis sobre la cocina y la alimentación saludable. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Ourensanos. Es un placer estar aquí y compartiros ideas. Empezamos como siempre con el menú de la semana, así que vamos allá. El lunes arrancamos fuerte con la receta de la semana, unos ricos tortellini in brodo. Y por la noche para cenar un calabacín relleno, que le pondremos bonito, tomate triturado y después gratinaremos con una mozzarella o cualquier queso rallado que nos guste. El martes, para comer, plato único, pero completo, un arroz 3 delicias. Le vamos a poner arroz, zanahoria, pimiento, judías, guisantes y como proteína unos daditos de pavo y huevo revuelto. Y para cenar, un rico puré de calabaza calentito, al que os invito a que le pongáis unas semillas como pipas de calabaza o de girasol y un chorritín extra de aceite y veréis qué bueno queda el resultado. Y después unos calamares a la plancha, con un poquito de limón y perejil. El miércoles comeremos unas judías verdes que vamos a preparar cocidas y acompañar un filete a la plancha. Y también podremos poner patata cocida o asada con una rica ajada. Y por la noche, una cena sencilla pero deliciosa. Unas tostas en las que pondremos mejillones, que lo podemos poner tal cual cocinados al vapor o hacer una especie de paté. Y esto lo combinamos con unos pimientos. Os propongo padrón, pero por la temporada quizás será mejor un pimiento verde asado y ya veréis qué combinación tan buena. El jueves, un pescado al horno que vamos a hacer salteado de quinoa y hortalizas. El pescado puede ser blanco o azul según cómo os quede el equilibrio del resto de la semana. Y por la noche, una tortilla de espinacas. Y la vamos a acompañar con una ensalada de tomate, cebolla y podéis ponerle unos picatostes o crujientes de pan, que os invito a que en vez de hacerlos fritos los hagáis al horno o si tenéis en freidora de aire. El viernes, un salteado y en esta ocasión con legumbres. Van a ser unos garbanzos que acompañaremos con unos dados de calabaza, unos taquitos de pimiento, tomates cherry y le pondremos unas gambas. Y todo esto lo bañaremos con un rico curry y leche de coco. Y por la noche, en conserva unas sardinillas en aceite de oliva que van a acompañar a unos trigueros salteados, champiñones y cuscús. Champiñones, setas o ambos. El sábado, un plato combinado de mis favoritos. Huevos a la plancha con patatas cocidas o asadas o en freidora de aire y una ensalada de tomate, zanahoria y espárragos. Pero si preferís algo caliente, pues en vez de ensalada podéis tomaros una crema de primero o poner, por ejemplo, pues una coliflor o un brócoli, se me ocurre, al vapor o al horno. Y por la noche, unos pimientitos asados que vamos a acompañar con unas habas, un tomate, pollo, zanahoria y aguacate. El domingo, un plato de pasta, unos espaguetis integrales, con diferentes vegetales como calabacín, champiñones y brócoli, y haremos una boloñesa. Pero siempre os indico cuando os guste y os apetezca y podáis, que en vez de carne la hagáis de soja texturizada, porque así minimizamos el consumo de proteína animal, que será beneficioso a varios niveles. Y ya para cerrar la semana, una rica crema de verduras, que a lo mejor os ha sobrado de otros días de la semana o hacéis nueva, y a mayores unas tostas que pondréis con aguacate y un rico queso fresco. Y hasta aquí el menú de la semana, que espero que os guste y os recuerdo que lo tenéis disponible en la página web de la región. Hola mi gente, ¿cómo estáis? Tengo aquí una serie de ingredientes para realizar una receta que conocí hace poquito. Tortellini in brodo. La receta clásica pues es con un tortellini relleno de carne o de otro tipo de ricota o espinacas, pero yo el que vi era de carne e iba metido dentro de un caldo de huesos, de un caldo de pollo, iba una mezcla. Yo voy a hacer una versión porque ya sabéis que yo me salgo un poquito de lo habitual que veo y para mí es una influencia. Entonces yo voy a hacer un caldo súper rápido, súper rico, súper nutritivo, reconfortante para estas épocas que vienen ahora. Y es un caldo de setas shiitake, que esto es gloria bendita, esto es umami puro. Umami, a los que seguís el programa ya sabéis que es como el quinto sabor, la traducción literal es sabroso
y lo introdujo un japonés a principios del siglo XX, porque descubrió que, bueno, que este tipo de setas tenían un sabor intenso que se salía un poquito de la norma del resto de los sabores. Sabor umami. El queso parmesano tiene mucho umami, las setas, la carne cuando está doradita tiene un sabor muy intenso, la salsa de soja. Entonces yo voy a hacer un caldo de algas y de setas. Estaba pensando que el japonés lo sacó el umami de las algas, no de las setas, pero las setas tienen umami. Pues ya aquí tengo un alga wakame deshidratada, que lo que voy a hacer es echarla directamente en el caldo cuando esté caliente, ¿vale? Aquí tengo la seta shiitake, tengo los tortellini de carne, hay un contraste marino y de tierra muy interesante, y tengo un punching, que estos son gónadas de erizo, ¿vale? Ese erizo gallego maravilloso que estaba denostado hace muchos años, ahora mismo es una delicatessen. Y siempre lo fue. Pasa que era como le pegábamos patadas a los erizos y pasábamos de él. Pero esto es una intensidad, un yodo increíble. Tengo una cazuela, una con agua para cocer los tortellini. Cuando estén cocidos, añadirlos al caldo cuando esté en el plato. Y vamos a hacer en esta cazuela el caldo. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, encendiendo, que vaya calentando la cazuela. Mientras va calentando, voy a añadir 1 o 2 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra. Mientras eso se va calentando, voy a coger la seta shiitake y la voy a cortar en láminas. Una seta perfecta, no tiene un agujerito, una carne tersa, jugosa. Para potenciar aún más, si cabe, el sabor de la seta, lo que vamos a hacer es dorarla. En ese aceite de oliva virgen extra, la doramos y vamos a multiplicar el sabor. Si está un 8 de sabor, va a pasar a un 9,5. Bien. Laminitas que pondremos también en el plato. Aunque el caldo, el tortellini in brodo, va con un caldo limpio. Bueno, yo voy a hacer una versión, disculpadme italianos y nonnas italianas. Entonces tengo aquí el shiitake cortado, lo añadimos. ¿Que vemos que no tiene intensidad ese aceite? Le damos un poquito más de caña, movemos, le doy un poquito más de caña. Detalle importante, añadir una pizca de sal. Una pizca. ¿Por qué? Porque la intensidad del dorado en la seta va a provocar que tenga un punto de sabor muy alto. El alga tiene mucho yodo, entonces eso va a dar un punto yodado y salino también bastante alto. Entonces tenemos que ir regulando un poquito esa adición de sal, porque puede provocar que cuando terminemos nuestro plato quede totalmente salado. Y no queremos eso, queremos intensidad de sabor y no un punto salino muy alto. ¿De acuerdo? Lo vamos a dorar. Cojo una cucharita y ese punto de sal a mayores, de darle ese poquito que le hace falta, lo que va a provocar es que la seta pierda antes el agua, se evapore y se dore, ¿vale? Ahí. Movemos un poquito. Si vemos que le hace falta un poquito más de aceite, se lo añadimos. Ha absorbido todo el aceite. Voy a añadirle un poquito más. Necesito ese chisporroteo. No quiero que esté seco, necesito esa grasa, que la grasa me va a ayudar a que se cree una pequeña capa doradita en cada lisco o lámina de seta. Una vez que hayamos activado las setas, directamente añadimos el agua. Como soy un poco torpe, a veces he tirado un poquito de agua, pero la limpiamos. Perfecto. Esto tiene que cocer durante 10-15 minutos con un ingrediente mágico que es el alga wakame. Puede ser kombu, puede ser alga nori, puede ser espagueti de mar, puede ser cualquier alga de las que disponemos en nuestra amplia huerta marina.
para darle ese punching, utilizad la que queráis. Y hay que tener un poquito de cuidado porque la cantidad diaria recomendada de algas es muy bajita. Creo que son 3 gramos en estado deshidratado. Es muy poquito. ¿Por qué? Porque tiene yodo, grandes cantidades de yodo, y por ejemplo para la gente que tenga problemas en el tiroides, pues puede haber una ¿cómo se dice? Puede ser malo para ellos. Añadimos el alga kombu, aguacame, perdón, retiramos esto, y mientras esto se va cociendo, ¡ay, va, que apagado! Yo lo que voy a hacer es ir calentando esta cazuela, ¿vale? Lo pongo aquí y esta cazuela que vaya calentando. Así que nada, por ahora toca esperar, no es mucho tiempo. Esto lo podemos dejar hecho el día anterior y cuando llegue el momento de comer, cocer los tortellini y añadírselos al caldo. Pero yo voy a dejar cociendo esto durante 10 minutitos a fuego medio alto, que esté borbotoneando. Voy a quitar un poquito de esa espumita que se va generando por encima, que son grasas e impurezas que puedan tener tanto las setas como las algas. Y cuando esté hecho, voy a tener prácticamente cocidos los tortellini. Es una receta súper rápida de hacer. Tenemos que acompañarla a diferentes cosas para que sea algo equilibrado. Pero bueno, es una idea que quiero que tengáis, que podemos meterle otro tipo de ingredientes, pero eso es otra historia. Cuezo esto, me pongo a hervir los tortellini y a la vuelta nos pondremos a emplatar. Así que escuchamos a Adriana a ver qué nos tiene que decir para poder equilibrar el plato y eso, a la vuelta nos vemos. Hasta ahora. Hoy nos toca receta fusión de varias gastronomías del mundo, lo cual nos gusta mucho, yo creo que ya lo sabéis. Y por mi parte, como nutricionista, lo que os debo indicar es un poco cómo combinar esto dentro de un menú equilibrado. Y se me ocurre que esto puede ser como una sopa, como primer plato, que al final es un caldito súper sabroso y nutritivo con esos tortellini, pero en vez de ponernos una cantidad muy grande, pues nos lo ponemos versión sopa y luego podríamos completar con una fuente extra de proteína y una buena ración de vegetales, que sí que nos faltaría predominando en esta sopa. A mí se me ocurre hacer un filetito de algún pescado a la plancha, me pega a lo mejor un pescado blanco y yo le pondría una menestra, porque ahora con el tiempo que está a lo mejor ensalada nos apetece mucho a la mayoría, entonces una menestra o unas hortalizas al horno, imaginaros un salmoncito al horno con calabacín, con zanahoria y con pimiento y lo combináis, porque siempre os animo a que completéis y cualquier receta dándole una vuelta se puede o bien hacer plato único o combinar con otra cosita y así que nutricionalmente sea más completa. Pero fijaos, este caldo que lleva la seta shiitake, que es tan interesante a nivel nutricional, además del sabor, el alga wakame, que también nos interesa por sus nutrientes, sin abusar en cantidad para que no sea un exceso de yodo, los tortellini con ese toquecito de sabor, lo que es la pasta, pues un aporte más de energía, y después ese toque sorpresa con las huevas de erizo, que bueno, a ver qué os parece el resultado, si lo probáis yo creo que os puede gustar mucho y sorprender. Ya estamos de vuelta, tengo aquí el caldo ya terminado de cocinar y de cocer. Lo que voy a hacer es apagar y que vaya reposando un poquito. Tengo aquí la pasta que está totalmente cocinada. Voy a añadir un detallito que no tenía pensado, pero cuando me dais tiempo, cuando tengo 2 segunditos de pensamiento, se me ocurren cosas nuevas que puedan mejorar y facilitar la degustación de las cosas. Es lo que tiene que pasar en vuestra casa también. Estáis haciendo una receta y os apetece añadirle algo, en el último momento se lo añadís. Si os ocurre cambiar una cosa por otra porque no tenéis, lo cambiáis. De eso se trata de inventar, de curiosear, de experimentar, que es lo único que nos puede hacer aprender. Tengo aquí el caldo de shiitake y de alga wakame. Vamos a añadir un poquito de salsa de soja. Detallito, cuidado. Esta tenemos la suerte que es una salsa de soja baja en sodio. Tiene 9 gramos por cada 100 mililitros. Lo habitual es que tenga entre 17 y 20 gramos, que eso es un punching muy alto salino. Entonces esta es bajita en sal, aunándola con la sal o la potencia del alga y la poquita que le eché a la seta y el umami que hay en los 3 ingredientes que he añadido, alga, seta y salsa de soja, son sabores umami. Pues lo tenemos listo. La gónada es tan sutil y tan melosa y tan mantequillosa que lo que no vamos a hacer es cocerla durante mucho tiempo
en el caldo. Entonces directamente el caldo, como acaba de apagarse, lo voy a verter en un plato, en este plato hondo. Voy a poner los tortellini dentro del caldo y las gónadas las voy a esparcir suavemente en diferentes puntos. Voy a coger una pincita. Así que nada, vamos allá. Primero, caldo calentito e intenso. Ahí, unas pocas setas, un poco de alga. Ese toque de grasa del aceite de oliva virgen extra que hemos añadido al principio. ¿Cómo huele esto? Solo olerlo ya me da gustito. Lo ponemos aquí. ¡Qué aspecto, qué lustre! Vamos a coger unos pocos tortellini. Me encanta, Este plato me da margen para 1000 ideas. Ponemos los tortellini y ahora, en ese calor externo que aún queda en el caldo, vamos a poner unas gónadas de erizo. Y con ese calor residual, ¡ahí va!, que le queda al caldo, terminarán de cocinarse un poquito. Aquí hay muchos sabores, y una en el centro. Esta no, creo que me gusta esta. ¡Ay! ¡Me encanta! Limpio este detallito, este también. Fijaros qué plato tan reconfortante. Un caldo increíble, hecho rapidísimo, con algas, setas y un poquito de salsa de soja. Tenemos unos tortellini de carne, contraste de tierra, con esa turgencia de la pasta. Y tenemos esas gónadas de erizo, que son potencia pura también, que va a hacer que disfrutemos, si cabe, mucho más de esta receta. Espero que os haya gustado y buen provecho. El reto de esta semana va también combinado con el que os compartiré la semana que viene, porque vamos a cuidar nuestra microbiota intestinal, ese conjunto de bichitos que habitan en nuestro intestino y que necesitamos cuidar porque están muy relacionados con nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces hoy os voy a hablar de probióticos. El reto es que incluyáis más probióticos en vuestra alimentación, que serán alimentos que contienen fermentos vivos. Por ejemplo, un yogur o el kéfir es un alimento fermentado cuyo bichito está vivo. Entonces, pues con alimentos de calidad, como pueden ser pues, el yogur, el kéfir, también otros como puede ser el vinagre de manzana sin pasteurizar, la kombucha, que es un té fermentado, que también puede ser una alternativa de probiótico. Tenemos también lo que serían alimentos fermentados como el chucrut, que es col, o luego podemos hacer nuestros propios fermentados caseros con vegetales. Entonces, fijaos qué cantidad de probióticos podemos incluir y, bueno, poner atención para que a lo largo de vuestros días siempre incluyáis algo. Se me ocurre otro también que sería el miso, que es una pasta de soja fermentada con la que se prepara la famosa sopa miso japonesa. Pues tener un botecito de miso, que es como una pastita marrón, que puede ser solo de soja o a lo mejor se mezcla con cebada, con arroz, y podéis hacer la sopa. Pero importante, para que pueda tener el efecto probiótico no debe llevarse a ebullición ni calentarse a temperatura muy alta ninguno de los alimentos que os he dicho. Entonces hacéis una sopa con miso, siempre cuando esté la sopa lista, bajando temperatura, ponemos el miso y mezclamos para que se disuelva y bueno, pues se vaya preparando esa sopita rica a la que no le pondremos sal porque el miso es salado. Así que con esta recomendación de incluir probióticos os dejo el reto de la semana, que espero que lo disfrutéis. Si hay algún problema digestivo, consultar con especialista por si el probiótico ahora mismo no fuera lo adecuado para vosotros. Bienvenidas, bienvenidos al consultorio. Las preguntas de esta semana, como siempre, son dos. Y la primera, para Moi, Andrés de Ourense, quiere conocer una técnica que espero pronunciar bien, que es la técnica sous vide o vide. Sous vide,
creo que se pronuncia, no somos franceses ninguno, ¿no? Sous vide. Sous vide, literalmente significa al vacío y consiste en una técnica en que se introducen alimentos en bolsas para meter al vacío en diferentes máquinas y cocinarlos a una temperatura controlada en agua. Lo que conseguimos así es carnes muy jugosas, con todos sus juguitos y nutrientes y muy sabrosas. Se pueden introducir a mayores especias o algún tipo de caldos dentro de estas bolsas al vacío y bueno, es como si metiéramos los alimentos en un spa en el que se relajan y quedan increíblemente sabrosos. Yo quiero ser el alimento en el spa. Susana de Vigo nos pregunta, ¿puede tomar fruta una persona con diabetes? Sí. Susana, rotundamente sí. Sí. Es raro que yo suelo contestar depende, porque la fruta la pueden tomar. Ahora bien, habrá que matizar cuándo, cómo, cuánto en función de la persona, sus respuestas al azúcar tras las ingestas. Entonces hay que estar pendiente de esto, pero que no le tengamos miedo a la fruta, pues en personas que tienen diabetes. Hay que revisarlo, estar pendiente, pero cualquier fruta es maravillosa. Hay unas que tienen un contenido de azúcar mucho mayor o mayor índice glucémico, entonces es lo que tenemos que revisar para definir a lo mejor la cantidad. Entonces alguien que no tiene diabetes igual puede comer más cantidad de alguna y esa persona pues tiene que tener más cuidado con la ración. Y luego interesante también es con qué combinamos la fruta, combinándola con fuentes de grasa buenas, con frutos secos por ejemplo, con fuentes de proteína. De esta forma también ayudaremos a la ralentización, digamos, de la entrada del azúcar en sangre. Con lo cual sí, con un soporte de algún profesional que os pueda ayudar si os encontráis un poco perdidos en cómo hacerlo, pero que no dejéis de consumir fruta ante una patología como la diabetes, porque ya sabemos de sobra todos los beneficios que tiene y que no podemos ver en la fruta una fuente de azúcar sin más. Hay más nutrientes, hay fibra, con lo cual vamos a disfrutarla dentro del equilibrio que uno necesite. Perfecto. Y perfecta respuesta, ¿te ha gustado? Sí. Pues hasta aquí el programa de la semana, como siempre. Gracias por estar ahí, un besito y nos vemos La semana que viene. Eso es. Adiós.